Bueno, ¿cómo están? Yo soy Jorge Ramírez. En este video, que es el primer video del módulo de cálculo diferencial, vamos a hacer una pequeña introducción a uno de los conceptos más importantes y el logro intelectual sobre el cual se construye la base del cálculo, y es el concepto del infinito. Tal vez ustedes leyeron que el principio fundamental del cálculo diferencial se llama el principio del infinito. Entonces, en este video quiero como que toquemos algunas cosas básicas o pensemos por primera vez en eso. Bueno, entonces, el infinito es un concepto pues que nos puede llevar a todo tipo de discusiones artísticas, filosóficas, matemáticas, conjeturas, etcétera. Hoy vamos a ver algo desde el punto de vista de los números y desde los números reales. El símbolo que utilizamos para infinito es un símbolo muy bonito que es este. A veces le ponemos un más para decir que es un número que tiende es arbitrariamente grande y positivo, y a veces le ponemos un menos que es arbitrariamente negativo. En la recta real, el infinito, pues si esta es la recta real y aquí está el cero, estas flechas que hay acá denotan como la dirección hacia más infinito y hacia esta flecha hacia menos infinito. Bien, ok, entonces, bueno, primero que todo, quiero que ustedes vean que en los números reales básicamente está el infinito dentro de cada uno de ellos. O sea, si por ejemplo yo trato de escribir el número un tercio como un número en expresión decimal, eso me da 0.3, 0.3, 0.3. Y estos puntos suspensivos quiere decir que siguen infinitos dígitos de 3. ¿Sí? O sea, desde que escribimos números reales, tenemos en cuenta el infinito. De hecho, uno puede escribir esto como en base 10, ¿cierto? Uno lo puede escribir como, no, es que eso es 3 por 10 a la menos uno, que me da este 3, más 3 por 10 a la menos 2, que me da este otro 3, ¿cierto? El segundo, más 3 por 10 a la menos 3, y dice, bueno, es que este número es una suma infinita. O sea, uno podría decir, bueno, es que esta es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 3 por 10 a la menos n, ¿cierto? Este, este número acá, el enésimo término de esta suma corresponde con el enésimo dígito de ahí, ¿sí? Entonces mire que de una vez cuando hablamos de números reales hablamos del infinito, y hay cosas más drásticas todavía, es decir, por ejemplo el número pi o cualquier número racional. Haz que el número pi es 3.1415 9, y aquí es infinitos dígitos, pero esos dígitos no se repiten, ¿sí? Es decir, ¿en dónde está el dígito número 4 millones? O sea, ese dígito cuál es, o sea, lo podemos averiguar, pero después de 4 millones hay infinitos más. ¿Esos números dónde están? ¿En dónde viven? No están en la realidad, están en nuestra cabeza, existen, pero no los conocemos. Es imposible conocer todos los dígitos de pi. ¿Y para qué sirve eso? ¿Cierto? Entonces, mire que el concepto del infinito es una cosa tremenda que está inclusive en la formulación más sencilla del cálculo diferencial, que son los números reales. Bien, entonces, el principio del infinito básicamente, como lo vamos a utilizar nosotros, está basado en la idea de partir algo en muchos pedazos pequeños, de manera que me queden muchos pedazos infinitamente pequeños. Esa es como la idea. Muchos pedazos muy pequeños. Y de hecho, como dice la guía, el logro del cálculo es ser capaz de coger un problema y partirlo en muchos problemas muy pequeños y resolver cada uno de esos problemas pequeños e integrarlo. Entonces, por ejemplo, cojamos el intervalo 0, o 1, 0, 1, el intervalo de la recta real 0, 1, ¿sí? Y, yo quiero partirlo en n partes iguales, ¿cierto? Entonces, si yo lo parto en dos partes iguales, tengo esto, ¿cierto? Y aquí estaría un medio. Si yo lo parto en tres partes iguales, estaría como un tercio por acá, dos tercios por acá. Y así sucesivamente, si yo lo parto en cuatro partes iguales, estaría aquí un medio, un cuarto, tres cuartos.
Y si yo hago esto, y cada vez que pongamos estos puntos acá es porque ya estamos pensando en el principio del infinito. Yo parto de esto y lo parto en n partes iguales, me van a quedar un montón de partes, n partes, y cada una de esas partes va a tener una longitud. Por ejemplo, aquí la longitud, este medía un medio, este medía un tercio, todos estos medían un cuarto, y aquí esta longitud, digamos que va a medir x. Entonces, estas van a ser n partes iguales de tamaño x. Y la relación fundamental es la siguiente, y esto es muy sencillo, pero lo quiero escribir, es, ¿qué pasa si yo cojo uno y lo parto en n partes iguales? Ah, me dan partes de tamaño x. O dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo cojo el uno y lo parto en partes de tamaño x? Ah, me dan n partes, ¿cierto? Bien. Entonces hasta ahí, esta es la esto es lo que relaciona el número de partes con el tamaño de las partes. La idea central del cálculo es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si n es muy grande? Muy grande. O sea, ¿qué pasa si yo considero muchas partes? O la pregunta que es equivalente es, ¿qué pasa si el tamaño de la x es casi cero? Es decir, ¿qué pasa si mis partes son muy pequeñas? ¿Sí? Esas preguntas las vamos a escribir así. Si que n es muy grande, lo vamos a escribir como, bueno, ¿qué pasa si n tiende a infinito? ¿Y qué pasa si x es muy cercano a cero? Eso lo vamos a escribir como, ¿qué pasa si x tiende a cero? Esta flecha juega un papel muy importante en el curso de cálculo y significa es tender a aproximarse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, entonces cojamos esta ecuación. 1/x igual a x. Si n tiende a más infinito, la pregunta es, ¿qué le pasa a x si n es muy grande? ¿Sí? Entonces, hagamos un experimento, hagamos n muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si n es un número muy grande? Es 1.000.000. Ah, bueno, entonces x será 1/1.000.000, ¿cierto? Y eso es un número muy pequeño. De hecho, es muy pequeño porque miren cómo lo va a escribir. 1/1.000.000 es 1/10⁻⁶. O sea que es 10⁻⁶. O sea que es 0.00000001. No, ahí me sobra un 1. ¿Cierto? Que es un número muy cercano a cero. Es decir, es decir, lo que hemos encontrado aquí es que esto es muy cercano a cero. Entonces lo que uno dice, ojo como lo vamos a decir, ojo, entonces decimos, si n tiende a más infinito, entonces x tiende a cero. ¿Sí? Eso es, así es como lo escribimos. Similarmente, cojamos ahorita esta expresión, x es igual a 1/n, ¿cierto? Y vamos a considerar perdón, la otra, cojamos n es igual a 1/x, que es como pensando, a ver, bueno, ¿cuántas partes me resultan si cojo la unidad y la parto en pedacitos de tamaño x? Y me pregunto, bueno, ¿qué pasa si x tiende a cero? ¿Cierto? Bueno, entonces cojamos n igual, por ejemplo, a 1 sobre un número muy cercano a cero, 0.00001. ¿Eso cuánto va a dar? Bueno, por el mismo argumento, si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, eso me da 1.000.000. ¿Sí? Entonces, similarmente, lo que escribimos aquí es que si x tiende a cero, entonces n tiende a más infinito. Bien. Ok, ¿cuál es el peligro? El peligro es algo muy natural y es que la gente deja de usar estos tiende a y empieza a escribir igualdades. ¿Sí? El peligro, eso es lo que no se debe hacer, esto es el peligro, que lo voy a poner aquí grande porque es de verdad la dificultad número uno cuando uno escribe cálculo es de pasar de una cosa como esta, no, es que x es igual a 1/n y tratar de escribir, y en vez de escribir que es que n tiende a infinito y x tiende a cero, decir que, decir que cero es igual a 1/infinito. Este es el peligro, este. Esto es lo que no se debe hacer.
¿sí? Uno puede, esto es lo que sí se debe hacer, esto sí, esto sí, incluyéndolo acá, esto es lo que se debe hacer, ¿cierto? Esto es lo que no se debe hacer. Uno tiende a infinito, pero nunca es igual a infinito, ¿sí? Similarmente, tampoco puedo decir, no, es que tampoco, tampoco si yo tengo que es que n es igual a 1/x, y yo sé que si x tiende a 0, n tiende a más infinito, esto está bien, lo que está mal es decir, no, es que entonces infinito es 1/0. Esto es lo que está mal, ¿sí? Eso tiene un montón de problemas, porque el problema principal es que esto parece una ecuación, ¿cierto? Es una ecuación porque tiene un símbolo igual. Entonces, esto tiene un símbolo igual, uno empieza a creer que estos son números, y eso no son números. El infinito no es un número, y el 1/0 no es un número. Yo no puedo dividir 1 en 0, ¿sí? Porque es que miren, además que hay un problema adicional, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en vez de la unidad de 0 a 1 considero la unidad de 0 a 6? Y digo, bueno, la voy a partir en n pedazos muy grandes, ¿cierto? Ya es de 0 a 6. Y lo va a partir en n pedazos. También, también, si yo cojo 6 y lo parto en n pedazos y n tiende a infinito, lo voy a escribir así. 6/n tiende a 0, perdón, a 0 cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, según esta lógica mala que está aquí, según esta lógica mala, entonces, es que 6/infinito también es 0. O mejor dicho, 6/0 también es infinito, ¿cierto? Según la lógica, pues. Pues por eso es terrible, porque miren que si esto fuera una ecuación de verdad, esto también uno diría, no, entonces 6 es 0 por infinito, ¿sí? Y de aquí saldría que es que uno es 0 por infinito. Bueno, entonces tenemos que 0 por infinito es igual a 6 y además es igual a 1. ¿Cómo así? No, eso no puede ser. En matemáticas, una cosa, una de las cosas que más nos cuidamos nosotros en matemáticas es que la misma cosa no sea igual a dos cosas diferentes. Entonces, ojo, ¿cierto? No se puede. Miren, este argumento es muy famoso. De hecho, este argumento ha entrado en la literatura. Hay una novela de Huxley que se llama Counterpoint. Es una novela publicada en 1928. Y en esa novela, Huxley, que es un filósofo, pone a dos personas a conversar y una de ellas le dice que tiene la demostración de la existencia de Dios. Dice, Dios existe. Y tiene la demostración matemática de la existencia de Dios. ¿Y cuál es la demostración matemática de la existencia de Dios? Esta, ¿cierto? Entonces miren el argumento a donde nos lleva. Por ejemplo, no es que según este argumento, si yo tengo 0 por infinito, me da cualquier número, ¿cierto? Entonces, según este señor, lo que tengo yo aquí es una fuerza infinita, ¿cierto? Este es Dios, que es capaz de crear cualquier cosa a partir de la nada, ¿cierto? Ese es el argumento de la existencia de Dios, utilizando pues esta expresión que está mala. Entonces, mucho cuidado con los huecos o con las trampas intelectuales a las que nos puede llevar el infinito, ¿cierto? Y el triunfo del cálculo reside exactamente en eso, en ser capaz de domar el infinito.